Mayor salarios, señorías, no hay incremento salarial, no hay mejora de las condiciones laborales si no hay capacidad de competir con éxito, de ganar competitividad en un mundo como el nuestro, en una economía global. Por eso, primero, crecimiento sin inflación. Segundo, todo el crecimiento, en términos nominales, por tanto, se va a creación de empleo. La primera vez que ocurre también esto en nuestro país, porque sí se ha ido el crecimiento en términos reales, en volumen, a nuevo empleo. También en la anterior etapa de gobierno del Partido Popular, que vivimos esas etapas. Pero ahora es más que eso, se está yendo todo el crecimiento nominal a creación de empleo. Y ya lo he calificado antes que es lo mejor, lo más justo que nos puede pasar, lo más social que podemos tener en un crecimiento económico. Y también es otra de los argumentos del nuevo patrón. Y el tercero es la compatibilidad con la capacidad de financiación de nuestra economía. Nunca antes la economía había crecido, como está haciendo ya en el 2015, sobre demanda interna, sobre inversión y sobre consumo familiar. Y, aun así, mantiene una capacidad de financiación frente al resto del mundo que este año estará superando el 1% de nuestro Producto Interior Bruto. Esto no había ocurrido nunca y, insisto, otras etapas estaban caracterizadas por las salidas de la devaluación económica y, por tanto, lo que está ocurriendo ahora es lo que nos permite afrontar con seguridad y fiabilidad ese futuro. Por eso tenemos que seguir esa senda. Tenemos que seguir manteniendo capacidad de financiación frente al resto del mundo. Por eso tenemos que seguir desapalancando los sectores económicos de España y por eso tenemos que desapalancar el sector público, por eso tenemos que corregir nuestro elevado nivel de deuda pública. Estamos, pues, señorías, ante un nuevo patrón de crecimiento económico. Ese es el patrón de crecimiento económico, además, el más social de los que hemos vivido en toda nuestra historia económica. Y, por tanto, sobre eso se van asentando los agentes económicos y sobre eso van garantizando y van desarrollando su actividad. Y ahí tenemos los últimos datos de exportaciones, récord de exportaciones por parte de sectores económicos como son bienes de equipo, como son automoción, como son agroalimentario, como son química, como también cada vez los propios servicios se van incorporando realmente a esa capacidad de exportación de la economía española, en unas cuantías como nunca antes habían registrado, porque han ganado esa competitividad y porque la empresa española está instalada también en todos esos centros mundiales de decisión económica a través de su propia inversión. Nuevo patrón de crecimiento que es el que tenemos que conservar para nuestro futuro inmediato. Nuestra preocupación como país tiene que estar en la deuda externa. La deuda externa es, sin duda alguna, el factor que hundió nuestra economía y que ha estado lastrando nuestras posibilidades de recuperación. El Grupo Popular ya advirtió en varias ocasiones al Gobierno socialista anterior de las dificultades añadidas que iba a traernos el descontrol de la deuda externa. La verdad es que no nos hicieron ni caso, ¿para qué vamos a decirlo? Es decir, no sirvió de nada, ¿no? Pero no será porque no están las advertencias y en las actas de sesiones de esta Cámara. El líder de la oposición, Mariano Rajoy, por cierto, en un debate de presupuestos, que además lo realizaba el competente, no lo realizaba el señor Zapatero, presidente de Gobierno, es decir, lo realizaba el competente en la materia entonces, que era el vicepresidente Solbes, en octubre del 2007, el líder de la oposición ya predijo que la crisis financiera que había comenzado en el verano del 2007 iba a tener terribles consecuencias sobre España. Y entonces el encargado de esta materia del Gobierno subió a la tribuna y respondió: no será así, será simplemente podemos tener algunos problemas de liquidez, no de solvencia. Bueno, ahí está.
Es más fácil no escuchar determinados planteamientos, obviamente, pero no se hará porque no los hemos hecho desde siempre y hemos advertido a los españoles sobre lo que se nos venía encima. Desde finales del 2007, en las elecciones generales del 2008 y en toda la labor de oposición que hicimos del 2008 al 2011. Como saben, señorías, la necesidad de financiación de nuestra economía alcanzó un insostenible en menos 9,3% del Producto Interior Bruto en el año 2007. El sector privado se apalancó para incrementar también su presencia en los mercados internacionales y los pasivos netos del sector privado no financiero crecieron espectacularmente. Los pasivos netos del sector privado pasaron de representar el 5,5% del Producto Interior Bruto en el año 2002 al 67% del PIB en el año 2008, el máximo alcanzado. Por fortuna, para la evolución de la deuda externa en estos años también lo que ha ocurrido es lo contrario. Han bajado esos pasivos y han bajado espectacularmente esos pasivos del sector privado y ha sido la deuda pública la que ha suplido su presencia en ese ámbito y también en la compra por parte de acreedores internacionales. Es cierto que a partir del año 2008 el sector privado inició un proceso de desapalancamiento, pero lo hizo a ritmo muy lento, muy insuficiente. Tengan en cuenta que desde el año 12 acá, a comienzo del año 15, el sector privado se ha desapalancado en más de 350.000 millones de euros. Es decir, más de 35 puntos del Producto Interior Bruto, prácticamente dividido entre más de 250.000 millones las empresas no financieras y 100.000 millones las familias. Bueno, en el 2008, con ese nivel de apalancamiento que teníamos, alguien no se enteró, lo voy a dejar así ya, a estas alturas de esta legislatura, alguien no se quiso enterar de que la crisis era ineludible para España. Pero además era tan ineludible que en lugar de ir al desapalancamiento, realmente el Gobierno de entonces puso en marcha una batería de decisiones que no hicieron más que empeorar la situación, como si actuara víctima de un ataque de pánico ante una situación que no sabía controlar ni reconducir. El Gobierno de Rodríguez Zapatero, es decir, el Gobierno del Partido Socialista y del Grupo Socialista, que hoy algunos de sus miembros se siguen sentando en estos escaños, dilapidó lo que con tanto esfuerzo había tratado en conseguir la economía española. Despilfarró el dinero ahorrado en lo que pudo, malgastó lo que no teníamos y que ahora tardaremos en devolver, y permitió que se dejaran de abonar las facturas de las administraciones públicas, incurriendo en una morosidad, en una deuda comercial no pagada que encontramos nosotros de más de 35.000 millones de euros, ¿no? Bueno, y además arruinó la recaudación tributaria, asistiendo pasivamente a que perdiéramos 70.000 millones de euros de pérdida de recaudación, más de la mitad en el impuesto sobre sociedades, acusando esa pérdida de recaudación la equivocada política tributaria que estaba resultando y, por supuesto, haciendo que se tambalearan las bases, las estructuras económicas y sociales del estado del bienestar. El déficit que se creó en las cuentas del Estado, que pasó de un superávit del más 2% en el 2007 a un déficit del menos 11% del PIB en 2009, elevó la deuda pública hasta duplicarla, del 35,5 al 69,2%. Y lo que es peor, todo ello lo que se tradujo fue en un incremento de las cifras de paro de 3,5 millones de personas. Por tanto, señorías, no ha sido la política del Gobierno del Partido Popular la que ha empobrecido a España. Fue la política que practicó en aquellos años el Gobierno socialista. Sí, señorías, esa fue la política que generó pobreza y desigualdad. Eso es lo que revelan las estadísticas.
y revelan también cómo se dispararon pobreza y desigualdad en la última legislatura del Gobierno socialista. Y además, también recordaré que fue en el 2010 cuando ya no se podía más, cuando ya todas las instituciones europeas, el Fondo Monetario, los gobiernos más importantes del mundo apelaron al Gobierno socialista a que rectificara. 2010. Y entonces, en el 2010, se produjo el auténtico recorte social de España, la congelación de las pensiones y la bajada del sueldo de los funcionarios como media, insisto, porque para otros fue muy superior, del 5%. Eso es hacer recortes sociales. Eso es perjudicar a los más débiles y hacer que se perjudique el estado de bienestar. Y lo hicieron sin pestañear. Lo hicieron porque nos dijeron desde esta tribuna que las cosas iban mejor. 2010. Las cosas iban mejor ya. Y por eso hicieron el mayor recorte social de nuestra historia. Por cierto, lo hicieron también varias de las señorías que están sentadas hoy en los escaños, que con su voto sí positivo apoyaron ese recorte social tan profundo como el que se hizo en el año 2010. Desde entonces, el Gobierno de España ha hecho todo el empeño, todo el esfuerzo en estabilizar lo que hemos llamado los equilibrios macroeconómicos y generar un crecimiento diferencial con nuestros socios que tanto necesitábamos realmente para promover ese crecimiento económico, sobre todo en materia de creación de empleo. Desde entonces hemos hecho políticas tributarias que efectivamente, y yo soy el primero en mi condición de ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, que he tenido que pedir perdón a los españoles por tener que hacerlas. No todas, porque una parte de esas políticas tributarias que comenzamos a hacer ya en el año 12 eran relativas a las grandes empresas. Y a mí me parece un escándalo que las grandes empresas de España no paguen el impuesto sobre sociedades, porque la legislación se lo permite, sin duda alguna, pero me parece inadmisible. Por eso cambiamos esa legislación tributaria, para que pagaran los grandes grupos consolidados en España. Y eso es lo que va ocurriendo en el año 12, que sube la recaudación, la que procede de los grandes grupos. Y también hicimos la creación, la implantación de un recargo transitorio en el IRPF, que era enormemente progresivo, que arrancaba del tipo mínimo de 0,75% para las rentas más comunes de los contribuyentes españoles y llegaba hasta 7 puntos superior para las rentas mayores. Un recargo que también hizo, obviamente, que recaudara más el IRPF, pero que lo hiciera de una manera mucho más progresiva, mucho más equitativa. Y también nos vimos también obligados a subir, y digo obligados a subir, el IVA. Era mejor hacerlo que no estar pasivamente asistiendo a que en tu país pudiera ocurrir realmente un auténtico, o fueras tú como país la causa misma de una crisis del euro. Y subimos el IVA, pero dejamos también el IVA superreducido sin tocar, que es el que afecta, además de a elementos culturales fundamentales, a alimentación básica, y también subimos más moderadamente y dejamos en el tipo reducido de IVA elementos esenciales para nuestro país, como es el resto de la alimentación, además del turismo, el transporte de mercancías y la hostelería. Una vez que se estabilizó la recaudación es cuando realmente hemos podido ir aplicando todas estas medidas de reformas en la Ley de Emprendedores. Hemos podido ir introduciendo y mejorando los incentivos fiscales a la I+D,
a la I+D+I. Hemos promovido la capitalización de las empresas. Hemos también dinamizado el mercado inmobiliario de arrendamientos, que además de una nueva regulación, pues ha contado con las SOCIMIs y con ese régimen especial de arrendamientos. Todo ello también al tiempo que creábamos la Comisión de Expertos Tributarios, que es la que, con cuyo programa hemos acometido en este año 2015 las primeras bajadas de impuestos, cuando ya tenemos un escenario económico progresivo y hemos bajado el impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto sobre sociedades desde el 1 de enero del año 2016. Quiero también insistir en la importancia que ha tenido la lucha contra el fraude fiscal. También las políticas que hemos puesto en marcha nos han, además de identificado y, por tanto, aportado ingresos directos a las arcas públicas, un valor de corrección del fraude fiscal superior a 1 punto del Producto Interior Bruto. Hoy tenemos en la Agencia Tributaria información sobre patrimonios fuera de España, declarados en la Agencia Tributaria, por valor de 126.300 millones de euros correspondiendo a 197.000 contribuyentes. Una información que no teníamos en el año 12. Una información que está en la base, precisamente, de los procedimientos que se han abierto a partir de esa información en casos públicos y en casos bastante conocidos y que hoy no estarían sujetos a esas investigaciones sin este tipo de información. Ahora, la recuperación de la recaudación tributaria está permitiendo, insisto, que adelantemos la bajada también ya prevista del IRPF para el año 2016. La hemos trasladado a julio del año 2015, de manera que son otros 1.500 millones de euros que hemos puesto en manos de los contribuyentes en este ejercicio, convencidos de que ello, además de promover la equidad tributaria, estimula el propio crecimiento y la creación de empleo en la segunda parte del año. Decirles también que estas decisiones tributarias están sustentadas en la evolución de la recaudación tributaria, que conocen sus señorías, puesto que son públicos los datos. La recaudación de ingresos tributarios hasta junio ha crecido un 5,8 interanual, cifra que incluye un crecimiento del 5,2 de la recaudación de los impuestos sobre la renta y un crecimiento del 7% de la recaudación del IVA. Decirles que, de acuerdo con las primeras estimaciones del mes de julio de la Agencia Tributaria, decirles que en el periodo enero a julio del año 2015 la recaudación bruta del IVA procedente de la pequeña y mediana empresa se ha incrementado enero a julio del año 15 sobre enero-julio del año 14 un 11,2%. Es la velocidad que lleva este ingreso, que también está revelando el dinamismo de nuestra economía y de cómo está participando la pequeña y mediana empresa, el autónomo, realmente en ese dinamismo de la economía. Además, todo ello, obviamente, en este nuevo marco tributario, la intención del Gobierno es que no suba la presión fiscal, y ahora me referiré especialmente a ello. Pero en relación con las políticas de gasto público, permítanme también aclararles, señorías, que hemos tenido que reducir en los totales del gasto público, pero lo hemos hecho con carácter selectivo. Lo hemos hecho de manera que los elementos fundamentales de la protección social no se resintieran. Lo hemos hecho salvaguardando el primer gasto de carácter social que tiene nuestra economía y nuestro país, que son las pensiones. Las pensiones en esta legislatura han mantenido su poder adquisitivo. Es decir, han subido frente a lo que fue la estrategia del Gobierno socialista anterior de congelarlas en el año 2010. Y lo han hecho, además,
promoviendo, incurriendo incluso en un déficit el conjunto del sistema, que también incluye, obviamente, el del seguro de desempleo. Y a ese respecto, también transmitir el mensaje de mayor tranquilidad esta mañana. El Gobierno es muy consciente de que en la próxima legislatura será conveniente que en el Pacto de Toledo se lleve el desarrollo, o sea, el avance en la división de fuentes de financiación, de manera que sea desde el Estado desde el que se hagan las aportaciones al sistema público de pensiones que garanticen el cobro de las pensiones. Ese cobro de las pensiones no se puede poner en duda. No digo que esté siquiera en riesgo. Lo que no se puede es poner en duda. Es nuestro primer gasto social. Los pensionistas tienen que tener garantizado que el Estado va a estar siempre detrás de ello y que hará las aportaciones correspondientes para garantizar su cobro, igual que otras prestaciones de desempleo. Obviamente renunciando a otro tipo de gastos, pero dándole prioridad a nuestro principal gasto, que es el de la cohesión social. Por eso, los presupuestos del año próximo van precisamente en esa línea. Es realmente mantener el gasto social, que es lo que hemos hecho en esta legislatura. Lo hemos hecho a través de los mecanismos especiales de financiación, además de lo que ha sido la propia protección social del régimen de seguridad social y de desempleo. Lo hemos hecho garantizando la liquidez a las comunidades autónomas para que pudieran emplear esos recursos en la sanidad, en la educación, en la protección social. Lo hemos hecho a través de los pagos a proveedores, de los mecanismos de fondo de liquidez autonómica y también, por descontado, lo estamos favoreciendo en la financiación a coste cero de la liquidez del sector público territorial de España. Señorías, el 70% del gasto de las administraciones territoriales es gasto social. Por eso, cuando desde el Estado lo que estamos haciendo es favorecer esa financiación con mecanismos de liquidez, nada menos que 183.000 millones de euros hemos puesto en movimiento en esta legislatura, esto significa que más de 130.000 millones de euros han ido a garantizar las prestaciones sociales que están haciendo nuestras comunidades autónomas y nuestras corporaciones locales.